Ahí va, otro día de universidad más, y de nuevo llegar a mi modesta casa donde no hay absolutamente nadie. La soledad es cuanto menos soportable. Mi madre posiblemente esté en algún cuarto de hospital atendiendo a algún pobre diablo que se haya enfermado o lesionado, mi padre fuera del país otra vez, y mi hermano, en sus largas clases, que le ocupan todo el maldito día. Es una molestia que nadie esté en casa, el lugar se ve hasta tétrico, con tan poca vida y gente alrededor. Solía desear tener algo de compañía la cual me hiciera sentir menos solitaria, pero ahora, me siento estúpida y en mi mente resuenan los refranes de mi abuela, diciéndome que tenga cuidado con lo que deseo, porque puede hacerse realidad. Mi refugio solía ser mi amigo a distancia, Mateo, quien solía hacerme compañía y jugar conmigo ratos después de la universidad. Era divertido, si soy honesta, apreciaba más que nada esos momentos y la verdad, si hubiera sabido que no duraría para siempre, habría valorado cada maldito segundo los momentos que pase con él. Pero todo se queda ahí, todo se queda en el hubiera. Pues, Mateo desapareció ya hace 2 semanas, al menos, eso me contó su madre por una llamada, cuando por la preocupación de que ya haya pasado una semana, de que no respondiera a mis mensajes, decidiera llamar a su casa, solo para que su madre me respondiera y me diera las malas noticias. Por si no se ha notado en todo este texto que escribo, lo extraño. Y lo extraño bastante. Su ausencia es notoria incluso hasta aquí, donde él no ha estado desde que se mudó a otra ciudad. Mentiría si digo que no escribo todas las noches después de la uni en nuestro chat, diciéndole que lo extraño, que aún espero a que vuelva, y demás cosas que no vienen al caso. Escribo eso como una tonta, como si él fuera a responder en algún momento. Al poco tiempo que me enteré de su desaparición, casi que por coincidencia, como si fuera un recordatorio de muy mal gusto, su caso salió en los noticieros. Se sintió bastante crudo el recordar algo que quería ignorar y hacer que no pasó, pero la vida es cruel, y tuve la desgracia de ver su caso en los noticieros un fin de semana que almorzaba con mi mamá. Lo que más llamaba la atención fue que desapareció sin rastro alguno, no hubo forcejeos ni nada roto, casi como si se hubiera esfumado de la existencia misma, tampoco hubieron pistas ni huellas en lugares cercanos, no hubo llamada de extorsión, no hubo nada. Simplemente, Mateo desapareció así sin más. Debo admitir que, más allá del disgusto inicial por recordar lo que pasó, me sorprendió la forma en la que él simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Sea lo que sea que le haya pasado, no es para nada normal. De cualquier modo, ¿qué más puedo hacer al respecto? No es como si yo pudiera encontrarlo por mi cuenta, solo me quedaba resignarme y esperar que algo pase, o eso pensaba. Como sea, no estoy escribiendo esto en mi blog específicamente por Mateo. Ya tengo un texto hablando de él y de cómo me sentía al respecto de su desaparición más a detalle. Aunque probablemente sí me extendí de más en mi desahogo en este post, pero como sea, el tema me pone lo suficientemente mal como para ponerme a divagar al respecto cada que toco el tema. A lo que voy, es que en la última semana me ha estado pasando algo, cuanto menos, peculiar. Antes de la desaparición de Mateo, nuestra última charla fue sobre un juego de Sonic. Siempre he sido fanática de la franquicia del Erizo Azul, y había probado varios juegos de este durante los largos de mi vida, pero sinceramente, el jugar tanto estos juegos hizo que quisiera probar algo nuevo, por lo que esa misma noche, hablando con Mateo, le confesé mi deseo por algo nuevo del Erizo Azul. Él, tan complaciente como siempre, me dijo que buscaría una ROM que me diera lo que estaba buscando, cosa que me emocionó bastante a decir verdad. Tan pronto como le agradecí, el mensaje se quedó en visto a lo que yo supuse, era él buscando alguna ROM en el internet. Le tomó alrededor de 2 horas el volver a responderme con algo en manos. Mientras él tardaba su tiempo en encontrar el ROM, yo empezaba a imaginar que podía ser lo que me iba a traer, tal vez algún AUG básico donde reemplazaran a Sonic por algún otro personaje, como por ejemplo, Shadow, o tal vez algún clásico como Sonic Classic Heroes, pero a la hora de la verdad, me llevé yo la sorpresa. Mateo volvió respondiéndome con encontré algo interesante, junto de un link a Mediafire. De la emoción no le respondí, y fui directo al link a descargar el .rar, tan así, que no me di cuenta del peso del juego, ni del nombre del archivo hasta que extraí la carpeta que traía adentro. El nombre era Spooky Mouse. Spooky Mouse.
¡Qué nombre tan raro para una ROM de Sonic!, me dije a mí misma levantando una ceja involuntariamente. Tras unos segundos analizando lo que podía significar ese nombre, sacudí las dudas de mi cabeza y decidí simplemente no darle importancia. Es solo un nombre extraño, porque debería darle tantas vueltas, me dije. Tan pronto como abrí la carpeta, me di cuenta que no era una ROM, sino un ejecutable. Esto cada vez me emocionaba más. Mateo realmente se había lucido encontrando un juego hecho y no una simple ROM. Tras procesar aquella emoción inicial, abrí el ejecutable y el juego empezó. El logo de Sega apareció en un azul diferente, un poco más oscuro y morado, casi tirando al índigo. Sin embargo, las voces que cantaban el nombre de la empresa sonaban completamente normales. ¿Será algún cambio estético?, pensé. Pero mi sorpresa fue tal al ver la pantalla de título. Sonic, quien debería parecer sonriente mientras mueve su dedo en medio del anillo donde sale el título, se encontraba diferente. Su pelaje azul ahora era del mismo color que el logo de Sega, sus partes color piel ahora eran blancas y su sonrisa confiada era completamente ausente en este sprite. Donde se supone que debía ir el nombre Sonic, estaba puesto el ya antes mencionado Spooky Mouse. Esto cada vez me confundía más, pero decidí no prestarle atención pensando que era un fangame hecho en base a un personaje original o algo por el estilo. El juego empezó directamente en Green Hill, o mejor dicho, Hill. Así es, el juego estaba alterado también en los niveles. Este nivel tenía unas tonalidades más apagadas de lo usual. Como si la verde pradera que era Green Hill se estuviera empezando a marchitar. Sonic también estaba con cambios en su sprite, teniendo la misma paleta de colores que en la pantalla de título. Al ser algo que no podía cambiar, y que tampoco me incomodaba lo suficiente para no poder jugar, empecé a mover a Sonic hacia la derecha, saltando por instinto al ver enemigos o algún trampolín. Las estructuras eran diferentes a las del juego original, el mapeado era distinto y eso me hizo despertar más la curiosidad. Pasé el primer nivel, y la pantalla soltó el texto, The Spooky Mouse has passed the Act 1, o en español, el ratón espinoso ha pasado el acto 1. Ahí entendí que el juego seguiría con esto de Spooky Mouse, así que me dije a mí misma que era mejor dejar de tomarle importancia a ese detalle, pues el juego no parecía que fuera a detenerse con eso. Los siguientes actos fueron similares al primero, con un mapeado y plataformeo distinto a lo que recordaba de los juegos originales. Y tan pronto como llegué a la última sección del acto 3, apareció el Dr. Eggman, aunque a diferencia de lo que esperaba su máquina no era la del Sonic 1, sino la del Sonic 2, aquella que sale en la pelea de jefe del segundo acto en Emerald Hill. El auto con taladro se movió de izquierda a derecha intentando chocar con Sonic, en vano, pues ya me sabía de memoria los patrones de este jefe. Aunque algo que no noté al principio, eran los pequeños píxeles rojos que Eggman soltaba a la hora de ser golpeado desde arriba. Me pregunté ¿qué demonios? Al principio quise pensar que era algún tipo de bug visual. Debía ser eso, pues los píxeles eran demasiado pequeños para realmente ser algo más que meros errores visuales, pero mi lado más morboso no dejaba de hacerme pensar que probablemente Eggman sangraba cada vez que lo golpeaba. Sacudí mi cabeza intentando sacar eso de mi mente, pues simplemente no era posible. El fandom está lleno de bichos raros, pero dudaba que fueran lo suficientemente raros para poner sangre en un fangame que no era de terror, al menos, eso pensé. Tras dar un alrededor de 35 golpes, algo muy largo a comparación de los 8 golpes iniciales con los que se derrotaba la primera máquina de Eggman, el auto empezó a estallar con un sonido glitcheado y agudo el cual me hizo saltar del asiento. El sprite de Eggman quedó completamente negro e inmóvil, además de que parecía no tener colisión, pues Sonic simplemente pasaba de él, como si fuera alguna especie de sprite de fondo. Entonces, tras intentar golpearlo unas 3 veces, me rendí y simplemente avancé hacia la derecha, solo para que Sonic terminara desapareciendo tras salir por el borde derecho y sonara la música de victoria, con el ya mencionado de Spooky Mouse has passed the Act 3. Decidí darme un pequeño descanso y preguntarle a Mateo dónde había conseguido este juego, pues sin duda, pese a lo atrapante que era, también era extraño. Sin embargo, no hubo respuesta, pues yo nunca supe que esa noche, él desaparecería, o al menos, eso es lo que supongo, pues según los noticieros fue dado como desaparecido un día después de que probara el juego. Como sea, tras dejar ese mensaje, seguí jugando.
La siguiente zona fue Marble Zone, o mejor dicho simplemente, lava, como el juego la denominaba. Las piedras de la zona parecían estar agrietadas y malgastadas, mientras que la lava brillaba con cierta intensidad que hacía que esta fuera lo más llamativo del nivel. De resto, fue más de lo mismo, un mapeado diferente al original y sorprendentemente, enemigos que no debían estar ahí. La dificultad aumentó considerablemente, pues la cantidad de enemigos era algo alta, y teniendo en cuenta que eran enemigos que se supone no deberían aparecer aquí, lo complicó más pues debía acostumbrarme a sus patrones. Debo admitir que perdí alrededor de 2 veces, y no fue hasta la tercera que pasé los 3 niveles y llegué a donde se suponía debía estar el jefe de la zona. Digo debía, porque no estaba ahí, la zona estaba completamente vacía, solo los 2 pilares con lava en el medio. Moví a Sonic hacia la derecha, luego hacia la izquierda, pero nada. Decidí pararme e ir al baño, para lavarme la cara, puesto que empecé a sentir una fuerte ola de calor que me hizo sudar de la nada, lo cual se me hizo bastante raro, pues hace unos minutos, mi cuarto estaba totalmente fresco. No entendía por qué empecé a sudar de aquella forma y mientras me lavaba la cara, me lo cuestionaba a mí misma. Cuando volví a la computadora, pude distinguir a Sonic en su animación de espera, pero algo era diferente, sus pupilas estaban más juntas, como si de alguna forma extraña, mirara hacia mi persona. No sé qué me hizo darme cuenta de ese pequeño detalle, pero ahí estaba. Me di una mirada larga con Sonic, casi entrando en trance. Hasta que algo me despertó. Era un texto sobrepuesto en la pantalla. ¿Qué esperas para seguir jugando? Me estoy aburriendo, decía. Levanté una ceja y miré más de cerca, pero nada pasó. Con duda, me senté de nuevo en la silla, y tan pronto como me senté, otro texto sobrepuesto apareció en pantalla. Estoy atrapado aquí. Ayúdame. Fruncí el ceño al ver eso, pensando por un momento que Mateo me estaba gastando una broma de mal gusto con este juego. Tras pensar eso, otro texto más apareció. Por favor, no me abandones. Tras mirar unos segundos, noté que la pantalla se movió y el escenario por fin me dejó avanzar. Por pura curiosidad, decidí seguir jugando. Pasando a la siguiente zona. Sprint Yard Zone, o mejor dicho, Sprint Track, trampa de resortes en español. El mapa era aún más difícil que el anterior, los enemigos eran bastante molestos y persistentes. Es como si el juego no quisiera que Sonic avanzara, pensé, me las arregle para seguir avanzando, mientras más textos aparecían diciendo cosas fuera de lugar, pero que de alguna forma, se sentían personales. Personales en el sentido de que cada vez que uno parecía estar diseñado específicamente para mí. Textos como, también me siento solo, yo también extraño mi familia y demás cosas que honestamente, me hicieron identificarme con aquellos textos. Así hasta que tras llegar al acto 3 y llegar a la zona de jefe, todo cambió. De forma repentina, el juego se trabó, y no respondió más. Intenté de todo para que funcionara, pero no dio resultado. Hasta que, al presionar al más F4 repentinamente la pantalla cambió a lo que parecía ser una hoja de chico desaparecido. El nombre era, Thomas Ardurig Miller. ¿Quién era esta persona? ¿Mateo lo conoce? Lo dudé, pues si fuera así, me hubiera hablado de él. La pantalla duró así unos 10 segundos, hasta que repentinamente desapareció y dejó simplemente el escritorio de mi computadora. Decidí confrontar a Mateo al respecto. Le escribí, y como ya se esperarán, no respondió. Me quedé varios minutos esperando una respuesta que jamás llegó. Hasta que harta de esperar decidí irme a dormir. Pasó una semana, y escribía todas las noches en el chat de Mateo buscando respuestas, en vano, pues ya tras la semana llamé a su casa y me dieron la noticia de su desaparición. Estuve devastada, sin ganas de nada, más que de tirarme en la cama. Aunque todo iría a dar un cambio de tuerca considerable poco después. Una noche, sin ganas y sin ánimos de nada, me senté en la computadora para hacer una tarea. Mi escritorio se veía normal, pero algo llamó mi atención. Algo que no se supone que debía estar ahí, un bloc de notas yacía en medio de todo el escritorio, algo que definitivamente yo no recordaba haber dejado ahí.
Por mera curiosidad, lo abrí, y el texto en él decía, sigue jugando, simplemente eso. Estaba desganada y supuse que se refería al juego de Speaky Mouse, así que simplemente cerré la ventana, solo para que automáticamente de nuevo se abriera. La cerré otra vez, y se volvió a abrir, así estuve un rato considerable intentando cerrarla solo, para que ésta se volviera a abrir. Así que supuse que debía de jugar el maldito juego para que me dejaran en paz. Abrí el ejecutable solo para encontrar la pantalla de título, sin rastro alguno de Sonic. No tenía los suficientes ánimos para preguntármelo, así que solo presioné Enter y empecé a jugar. Automáticamente me llevó a lo que debería ser Labyrinth Zone, pero sin embargo el nombre simplemente decía, Talasofobia, y como en los anteriores niveles, el mapeado era totalmente diferente, aunque aquí no habían más enemigos, lo único que había era un ambiente oscuro y grisáceo bajo el agua. Estuve tensa pues los niveles de agua siempre me han parecido algo tediosos. Tras algo de lento y torpe plataformeo por los resbaladizos que los controles repentinamente se volvieron al entrar al agua, logré acostumbrarme y sobrevivir bajo el agua. Sorpresivamente Sonic no parecía ahogarse debajo de la misma, lo cual fue un alivio. No voy a negar, la sensación de inquietud por pensar que podía ahogarme fue agobiante. Tras varios minutos de jugar, los textos sobrepuestos aparecieron de nuevo. Frío, se siente muy frío. El vacío no perdona a ningún alma que llegue a este. Y demás incoherencias que no alcanzaba a terminar de procesar. Hasta que de repente un texto me hizo sentir un escalofrío. Mateo también te extraña. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué clase de broma de mal gusto me está intentando gastar este juego? No entendía nada, y la simple mención de Mateo me hizo sentir impotente. Mi mente empezó a intentar buscarle una respuesta lógica a esto, pero simplemente era imposible. No hay forma en la que este juego supiera algo de Mateo y su desaparición. Ahí fue cuando entendí que este juego no era normal en lo absoluto, y algo turbio estaba detrás de ello. Intenté cerrar el juego, pero cuando empecé a mover el mouse al botón de cerrar ventana, una fuerte migraña me golpeó de repente, y sentí un fuerte flash en mi vista que me hizo caer de la silla. Me estampé fuertemente contra el suelo. Lo único que podía escuchar era un pitido en mis oídos, que de a poco se iba desapareciendo. Puede que fuera mi imaginación, pero juraría haber escuchado una risa burlona salir de los parlantes, cuando mi migraña y el pitido empezaron a bajar. Sentía que el aire me faltaba y me asfixiaba, por lo que simplemente fui y me tiré en la cama sin saber qué hacer. Pensaba en tantas cosas y en ninguna a la vez, puesto que aquella migraña no fue normal, no pudo ser de la nada. Pero a la vez, me parecía estúpido culpar al juego y decir que algo paranormal lo había hecho, debido a que no tendría sentido alguno, pensaba. Como sea, tras varios minutos de pensar en ello, decidí que debía encontrar respuestas sobre ese juego, y la única manera de hacerlo, era seguir jugando, aunque no quisiera. Tal vez, y solo tal vez, pudiera encontrar respuestas sobre lo que pasó con Mateo, pensé de manera estúpida. Me senté de nuevo enfrente de la computadora, aún con la cabeza palpitando, y seguí jugando. De nuevo, un texto sobrepuesto en la pantalla. Él sigue aquí, búscalo. Si soy sincera, me daba miedo que se refiriera a Mateo. Los niveles de talasofobia se volvían cada vez más estrechos y más profundos, y no voy a negar que me estaba empezando a generar pánico el ver cómo la pantalla se oscurecía cada vez más, hasta que de repente, tras completar el acto 3, apareció la cara de aquel chico desaparecido en toda la pantalla con un ruido ensordecedor, similar al de las Wiris cuando se dañan. Tapé mis oídos con fuerza pues el sonido era insoportable. Entreabrí los ojos y en la pantalla aparecían varios textos que aparecían por milésimas de segundo, diciendo cosas como déjame salir, sácame de aquí, y odio este sitio. Tan repentino como llegó, el fuerte ruido y la imagen se fueron. Respiré aliviada, pero cada vez con la sospecha de que algo se encontraba dentro de este juego. Tan rápido como se fue la imagen y el sonido, el juego mostró la siguiente zona, Starlit Zone, que aquí simplemente se llamaba Lightless, sin luz, para traducir. La zona se veía aún más oscura que la anterior, los faroles de luz estaban ausentes y muchos otros detalles habían cambiado. El cielo estaba sin ninguna estrella visible, y la música era diferente, totalmente diferente, sonaba desoladora y fuera de lugar. El ambiente realmente transmitía lo que ese título quería dar a entender.
Tras un largo recorrido casi a oscuras, otro texto sobrepuesto apareció en la pantalla. Te entiendo, Anne, yo también estoy solo. Me sobresalté levemente, puesto que no esperaba ver que el juego conociera mi nombre. He estado años atrapado en este juego, sin poder salir. ¿Sabes cuánto tiempo es eso? Pues, la verdad, no me hago una idea, me dije en voz baja mientras daba por hecho una cosa: este juego, de alguna manera, estaba poseído, muy posiblemente por ese tal Thomas. ¿Qué debía hacer ahora? No sabía cómo seguir, ni qué era lo que este tal Thomas quería conmigo, simplemente seguí jugando. El tiempo se me fue esa noche, pero convenientemente para mí, el día siguiente era día libre sin universidad, así que podía desvelarme cuanto yo quisiera. De igual forma, seguí jugando, sin saber lo que me esperaba. Pronto, empezó un nuevo nivel en una zona completamente nueva, o en español, mente, un mapa completamente oscuro. Mateo dice que te extraña demasiado, decía en un texto sobrepuesto. Yo los pondré juntos de nuevo, dijo. No sé a qué se refería, pero esa frase me hizo sacudir mi espina con un fuerte escalofrío, como si fuera un mal presagio. Pasaron las horas, y el nivel parecía interminable. Empecé a entablar una breve conversación con aquel dentro del juego, una conversación sobre los en la que me sentía a diario. Empezaba a sentirme cómoda hablando con este tal Thomas. Era inquietante lo mucho que parecía conocerme, era como si supiera toda mi situación general, y que de alguna forma me entendiera. Y era cuanto menos reconfortante. Por fin alguien además de Mateo parecía entenderme y consolarme, lo cual en ese entonces era hasta necesario para mí. Había deseado algo de compañía y consuelo, y ahora lo tenía enfrente de mí, aunque fuera por medio de un fantasma atrapado en un juego. Lo sé, suena ridículo, pero no hay otra forma de decirlo. Thomas me dijo que siguiera jugando, que mientras yo siguiera con él no importarían más los problemas, que nadie me entendería como me entiende él. Y lo más inquietante, era que era verdad, nadie hasta ese punto me había entendido tanto como este fantasma lo había hecho. Ese hecho transformaba la comodidad en cierta incomodidad que no podía evitar sentir, pero de igual forma no pude rechazar o algo por el estilo, pues necesitaba este consuelo. De repente, la pantalla dejó ver un texto que decía, debes irte. El juego crasheó rápidamente, y ese texto cambió por un quédate. ¿Qué estaba pasando? Por un momento, parecía que dos personas empezaban a discutir por medio de estos textos. No confíes en él. Cállate. Él quiere traerte a su mundo. No lo escuches. No voy a negar, esto me hizo desconfiar bastante. Retrocedí un poco en mi asiento y levanté la mano del teclado. Esto no era normal, incluso para este juego, aunque siendo sincera, ¿qué había de normal en este juego? Como sea, de repente, el juego volvió a crashear, y tras unos minutos en una pantalla negra, el juego volvió en sí, y me encontraba en Stardust Speedway. Me llamó la atención ver este nivel, siendo que a primera vista esto parecía ser un fangame de Sonic 1, pero con todo lo que había visto jugando esto, ya no me sorprendía. El nombre del nivel era Out of My Way. Fuera de mi camino, en español, empecé a moverme hacia la derecha, solo para encontrarme sorpresivamente con Metal Sonic, quien me esperaba de pie mirando la pantalla. Tan pronto como pasé de él, se puso en dirección a la derecha, y empezó la mítica carrera vista en Sonic CD. Solo que la diferencia era que la música estaba al revés, la carrera fue larga y tediosa, había más obstáculos y enemigos en la zona, algo que originalmente no debía ser así. Me las alegré para adelantar a Metal Sonic, mientras más textos aparecían en la pantalla. ¿Por qué me haces esto? Creí que éramos amigos, creí que querías salvarme. Leí, casi dejando que Metal Sonic me rebasara. Parecía que iba a ganar la carrera, pero entonces antes de cruzar la línea de meta, pasó algo que yo no esperaba, y que me dejaría marcada hasta el día de hoy. El rostro saturado de Mateo gritando apareció en la pantalla mientras diferentes filtros y frases aparecían por milésimas de segundo, mientras un fuerte grito saturado salía de los parlantes. Pegué un leve grito del susto y cuando este horrible salto susto pasó, me di cuenta que estaba lagrimeando al procesar inmediatamente lo que acababa de ver. Ahora entendía todo, los mensajes pidiendo ayuda, aquella discusión en los textos. Eso era Mateo. Mateo estaba atrapado también en este juego.
Cuando me fijé en la pantalla, partes y piezas de Metal Sonic estaban regadas por el suelo, mientras que Sonic me miraba fijamente de nuevo. Un nuevo texto apareció: no debiste ver eso. Entonces, la pantalla empezó a ponerse negra. Tras unos minutos de estar en negro, apareció Sonic, mirándome fijamente, con su paleta de colores índigo apagado y su carne blanca. Un texto apareció: ¿tanto lo extrañas? Entonces, los pondré juntos otra vez. Fue ahí cuando Sonic empezó a mover su dedo de un lado a otro mientras una música empezó a escucharse. Un 10 en pantalla apareció. Me confundí al ver ese 10, hasta que entonces se convirtió en un 9, luego en un 8 y luego en un 7. Era una cuenta regresiva, y fuera lo que pasaría si llegaba a 0, ya no quería ver ni saber nada de este maldito juego. Conforme la cuenta se acercaba más a 0, un fuerte dolor de cabeza comenzó a azotar mi cabeza, mientras risas burlonas empezaban a escucharse en mi cabeza. Mi nariz empezó a sangrar, y mi cuerpo se sintió tan pesado que no podía moverlo. Mis ojos ardían, podía jurar que estaban empezando a enrojecerse. Entonces, la cuenta llegó a 0, y yo simplemente cerré mis ojos con fuerza, solo para escuchar los sonidos más horripilantes que jamás había oído en mi vida, mientras sentía la luz parpadear en mi rostro, y finalmente, una última risa burlona, antes que la luz de mi casa se fuera repentinamente y con ello, se apagara la computadora también. Toqué la computadora, y esta estaba ardiendo, tanto que tuve que quitar mi mano de inmediato porque el quemón que me dio fue insoportable, como si me hubiera caído aceite hirviendo en la mano. Han pasado días desde que pasó todo eso, y ahora mismo sigo sin saber qué pensar. Tengo en mis manos un juego poseído, y el responsable de la desaparición de mi mejor amigo. No tengo dudas de ello. Nadie va a creerme de igual forma, y solo posteo esto en mi blog personal para mantener esto documentado, pues planeo volver a abrir el juego y encontrar más respuestas. Conozco mi destino, pude verlo cuando cerré mis ojos en medio de sus horripilantes sonidos. Mi destino será el mismo que el de Mateo, no sé cuándo, ni dónde, pero soy consciente de que mi destino será desaparecer sin dejar rastro. Intentaré hallar una forma de liberar a mi amigo de allí, y volveré con otro post, pues espero. Lo que sea que Tomás quiera para mí, pues ya me quedó claro que escapatoria no la tengo. Adiós a todos.